Este primer foro se fundamenta en la creación precisamente de la escuela y hemos elegido a don Eduardo Ulibarri Bilbao para que sea él quien dirija este primer foro. A continuación, don Eduardo, cuando usted guste, no sé si usted quiere leerles a ellos las reglas del juego o se la... Perfecto, muy amable. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar aquí coordinando y moderando este foro. Como ustedes podrán ver, en esta mesa está reunida una gran cantidad de ideas. No, a eso voy, me quitaste el punchline, digamos, de ideas, una gran cantidad de ideas, de saberes, de memorias, pero sobre todo de años, ¿verdad? Indudablemente. Y los años contribuyen a todo lo anterior. El propósito fundamentalmente es conversar sobre la fundación de la escuela y el inicio de lo que podríamos llamar un proceso de profesionalización formal del periodismo. Yo creo que el periodismo de antes también se ejercía en muchos sentidos profesionalmente. Simplemente es el periodismo con una formación académica que sin duda es importante y lo será por mucho tiempo más. Las reglas del juego son muy sencillas, o sea, cada uno de los expositores y de las expositoras tendrá un máximo de 8 minutos para conversar del ángulo que consideren importante o relevante o interesante respecto a sus experiencias y a las ideas sobre la fundación y el contexto de esa fundación de la Escuela de Comunicación. Luego habrá un corto periodo por si tienen algún tipo de comentario adicional producto de lo que los otros miembros de la mesa hayan dicho, y luego abriremos un periodo de respuestas que será tan largo como el fin de la hora establecida para el fin de esta mesa redonda, que es las 12 mediodía, ¿verdad? Ya llevamos apenas 1 hora y cuarto de retraso, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de agilizar lo más posible. Bueno, quienes nos acompañan, y los voy a presentar en el orden en que me parece más lógico que hablen, que si se quiere es un orden de progresión, de contribuciones y hasta cierto punto de generaciones, o bueno, no de generaciones, sino de generaciones en la escuela. Que son, bueno, comenzaremos con don Fernando Berrocal. Voy a prescindir de leer pues todo lo que está aquí sobre cada uno de ellos, porque me parece que podemos entrar de una vez a la materia, pero digámoslo, creo que don Fernando es particularmente importante en esto, porque en esa época él, como presidente de la FEUR, era miembro del Consejo Universitario que aprobó la creación de la Escuela de Comunicación. Además fue uno de los miembros fundadores del Colegio de Periodistas, y no sé si ya en esa época o si no muy poco tiempo después era director del periódico La Prensa Libre. Digamos, su profesión es abogado y don Fernando se ha dedicado mucho al ejercicio de la profesión, también a la política, a la diplomacia y al periodismo en diversas instancias. Luego, bueno, tendremos a don Mario Celedón, muy conocido de todos nosotros. Don Mario, al igual que Ingo, o Mario, al igual que Ingo, son de la primera generación, ¿verdad?, de la Escuela de Comunicación. Ellos hablarán un poco de la dinámica de esa primera generación, que hubo una generación, llamémosla académica, y otra que era de programas de, no me acuerdo cómo los llamaban, de actualización o algo así, para periodistas en ejercicio. Pues Mario, como todos sabemos, se ha dedicado fundamentalmente a la vida académica, fue también director del periódico Universidad y ha sido pues un elemento central en esta escuela durante muchísimo tiempo y lo sigue siendo. Ingo pues ha estado sobre todo dedicado al cine, a la producción, a la dirección cinematográfica, es también actor. Y bueno, como parte de esa primera generación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica,
pues sin duda tiene mucho que contarnos. Además, por lo menos en esa época se decía que era muy buen estudiante. Yo creo que sí. Yo estoy simplemente repitiendo lo que decían las fuentes. Ahí no las estoy confrontando, como recomendaba el presidente. Bueno, y Marcia Watson, que es de la segunda generación, ¿verdad?, de la escuela. El segundo grupo. El tercero. Bueno, Marcia Watson, además de periodista que se desarrolló mucho en la televisión, fue reportera del legendario, era Noti6, con Danilo Arias Madrigal, cuando las imágenes eran fotos en blanco y negro cortadas que se pegaban en un cartón y se les tomaba la imagen. Pero bueno, también Marcia era reportera de campo, digamos, y tuvo una gran actividad, recuerdo, durante todo el proceso que condujo a la caída de Somoza, etcétera. Después tomó un giro y se dedicó más que todo a la diplomacia. Y bueno, ahora regresaste ya a la diplomacia, ¿verdad, Marcia? Después de un tiempo que estuvo pues fuera, yo le decía que estaba como en las reservas de la patria, esperando a reincorporarse al servicio diplomático, y ya lo hizo. Y Patricia Vega, que sigue pues dando clases en la escuela. Ya Patricia es de otra generación, incluso tuve el honor, el gusto de que fuera estudiante mía. De ella sí puedo dar fe directa de que era muy buena estudiante, ¿verdad? No por terceras personas. Y Patricia, bueno, luego también se dedicó a la historia y ha combinado el ejercicio de la historia y del periodismo, y como sabemos es directora del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, que ha sido un aporte muy importante a la escuela. Y bueno, yo, como todos saben, y yo también he sido profesor de la escuela, estuve involucrado dirigiendo La Nación por 20 años, también tuve una incursión en el mundo diplomático por 4 años, y voy a ser moderador, y de vez en cuando tal vez digo alguna cosita adicional, además de dar la palabra. Entonces, bueno, vamos a comenzar con don Fernando. Yo trataré de recordarles cuando son 8 minutos, Fernando, máximo, pero no hay ningún problema. Bueno, aquí hay unas tarjetas. Yo enseñaré, vamos a ver, aquí sí tengo que leer las reglas del juego. Bueno, vamos a comenzar con Fernando, y en lo de las tarjetas, ahí la primera que le muestre es que le falta un poquito, y la última que ya se le acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los miembros de la mesa, especialmente muy agradecido con Gerardo Chavarría y con nuestra querida profesora de la Cruz, Sonia, que pues nos han organizado esto y nos han invitado, por lo menos en el caso mío. Yo, como hay poco tiempo, voy a ser muy concreto. Yo voy a hacer un viaje a la inversa de como lo planteó el representante estudiantil, o sea, no 50 años para adelante, sino 50 años para atrás, ¿verdad? Que creo que es la manera como de situar el debate y el contexto de la creación de la escuela y del Colegio de Periodistas. Debo decir, y por supuesto desde mi propia experiencia, debo decir que tanto el colegio como la escuela, en cierta manera, son hijos de la Asociación de Periodistas. Eso es lo que existía, ¿verdad? En mi caso personal, yo estudiaba Derecho, pero trabajaba como periodista en la prensa libre, y después de eso, en una ausencia temporal de don Andrés Borracé, que por distintas razones familiares dejó la dirección del periódico, me tocó ser director un tiempo, un periodo en la prensa libre. En ese entonces era La Nación en la mañana y la prensa libre en la tarde, ¿verdad? Ese era el esquema, y estaban un poco los noticieros de televisión comenzando, el papá de René Picado con Telenoticias, Canal 6 un poco, y en fin, era una situación, un mundo totalmente distinto al mundo de hoy. Yo agradezco, porque dicen que recordar es vivir, y en estos días, preparando un poco unos apuntes, pues he vuelto a vivir una etapa realmente importante para mí y para mi generación. En la prensa libre,
otros podrán hablar de otros medios de comunicación, pero habían unos periodistas pues, históricos, ¿verdad? Eran unos viejazos, ¿verdad? Uno aprendía a la par de ellos. Me acuerdo, además de Andrés Borracé, que ya todos creo que desaparecidos, excepto dos. Me acuerdo muy bien de don Luis Durán, que hacía los editoriales, y don Ricardo Rojas Vincenzi, que fue realmente mi maestro, la persona que me enseñó el periodismo. Julio Suñol Leal estaba en la redacción, José María Penabat, y yo tuve muy buena relación con Yeudi Monestel, que Yeudi sí está vivo y en algún momento tuvo alguna participación en el colegio, y José Joaquín Loría. Por esa época entramos dos muchachos jóvenes a la prensa libre, yo a la parte periodística, como les digo, mientras estudiaba Derecho en la mañana y en la tarde salía, especialmente con don Ricardo, que fue la persona que me fue introduciendo en fuentes y que me enseñó el oficio, como se decía en ese entonces, del periodismo. Y el otro muchacho joven que entró fue William Gómez, que entró no tanto a la parte periodística en ese entonces, sino a la parte administrativa y a la parte de publicidad, y con el tiempo pues William obviamente estudió periodismo, estudió Derecho, fundó Extra, y creo que Extra TV, y William se transformó pues en un ícono también del periodismo costarricense y uno de bueno, mi gran amigo durante toda la vida. Recuerdo desde entonces hasta que murió William, recuerdo que uno de los debates, esto es historia, anécdotas, que hubo al interior de la Asociación de Periodistas, es porque la redacción original de lo que iba a ser la ley para crear el Colegio de Periodistas exigía 10 años de ejercicio de profesión, y habíamos varios que no teníamos 10 años de ejercer la profesión. Y entonces, no tanto yo, porque yo era pues, el más joven, el que menos influencia tenía ahí, pero sí recuerdo que don Rodrigo Madrigal, que estaba en la República y estaba vinculado, y Guido Fernández, que ya estaba vinculado con La Nación, insistieron mucho en que pues, hubiera un artículo transitorio, que hubiera una fórmula de que pues, todos los que realmente estábamos en el ejercicio del periodismo pudiéramos ser miembros fundadores del colegio. Y en esa dirección, efectivamente, con un criterio más amplio, muchos nos colegiamos y fuimos miembros fundadores del Colegio de Periodistas. Eso fue un acto solemne, lindísimo, en el Teatro Nacional, con el presidente de la República, con don José Joaquín Trejos, era en ese entonces el presidente de la República, y ahí nos dieron un título que todavía lo tengo como miembro fundador del Colegio de Periodistas. Pero yo, paralelamente, también, año 67, y le agradezco mucho a Gerardo que consiguió el acta en el Consejo Universitario, imagínense, tanto 11 de enero de 1967, desde entonces, o sea, más de 50 años, ¿verdad? Desde entonces se estaba discutiendo hasta que se aprobó finalmente la creación de la Escuela de Periodismo, ¿verdad? Porque también hay que decirlo en honor a, uno lee aquí estas actas y por supuesto eran unos periodistas en otros medios, Joaquín Vargas Llené, Julio Suñol jugó un papel muy importante en esa etapa. Por esas épocas creo que fue el accidente de don Ricardo Castroveche y asumió Guido Fernández la dirección del periódico. Más o menos por ahí, en esa época, por 68, 67, don Manuel Formoso y todos ellos insistían muchísimo, y por supuesto en que no solo se quedara el colegio, sino que se creara una escuela en la Universidad de Costa Rica para formar periodistas. Y entonces el debate en el Consejo Universitario, por casualidad, yo no solo era periodista, sino que era representante estudiantil, y en el año 67-68 me tocó la presidencia de la Federación de Estudiantes, de la FEUR. El tema era
Y eso se centraba el debate, si solamente eran cursos o si realmente se creaba una escuela de periodismo con todas las de ley, con todas las formalidades y todo el rigor. Esa tesis, el que más la impulsó, y me alegra mucho que en este folleto que imprimieron, sí, ya termino, el folleto que imprimieron, se recuerda a don Carlos Monge, porque don Carlos Monge insistió mucho que había que hacer la escuela de periodismo. Y hablaba mucho de lo que habló hoy el presidente Alvarado, de la ética, de la función profesional del periodismo y de la parte profesional. Y bueno, entre el 67 y 68 pues se creó con el apoyo del movimiento estudiantil la escuela de periodismo. Eso es lo que yo puedo contar y recordar como un viaje 50 años atrás. El más jurásico de todos los que están aquí en esta aula magna. Bueno, muchísimas gracias a Fernando. Nada más un elemento anecdótico que me concierne. El primer medio trabajo que yo tuve fue corresponsal de la prensa libre en la universidad. Yo no sé qué era eso, ¿verdad? En esa época la universidad era un poco más tumultuosa que ahora, ¿verdad? Entonces siempre había algo que informar. Bueno, le paso la palabra a Mario Celedón. ¿Me toca a mí? No puede ser. Digamos que voluntario. Se dice la práctica. Me toca a mí entonces, qué barbaridad. Yo viendo a ver si podía revisar eso. Ya no pude. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un verdadero placer estar con ustedes y con los colegas de la escuela y con la gente linda que hemos compartido buena parte de nuestra vida. Sonia fue de la tercera promoción, no, de la segunda, pero suave. Estaba matriculada en la primera, pero se estaba haciendo revoltosa y entonces la pasaron a la segunda. Así fue, ¿verdad? Sí, yo sé, por eso estaba haciendo revoltosa y la mandaron a Estados Unidos. Porque, sí, claro, no siguió los pasos del primo. Como que nadie entendió. Sí, soy de la primera generación de la escuela. Yo llegué ahí por pura casualidad, como quien no quiere la cosa. Mi primera formación, de la que estaba muy entusiasmado, era lengua y literatura. Pero, curiosamente, cuando entré a la carrera de lengua y literatura, abrieron la escuela de periodismo. Entonces dije yo, mira, lengua y literatura es en las tardes, noches, entonces tengo las mañanas libres, voy a matricularme en comunicación, en periodismo. Y efectivamente así lo hice y tuve mucha suerte porque no había terminado el bachillerato de las dos carreras cuando Géser González me mandó a dar el curso de literatura hispanoamericana en la escuela de comunicación. Es decir, darle a mis compañeros las clases de literatura hispanoamericana. Y eso significó que a la larga pues me quedé ahí en la escuela hasta hace más o menos 30 años. De la escuela, o del origen de la escuela, podría más o menos hablar un poco. De lo que recuerde, que escribí un texto, por alguna parte está el texto, la escuela se funda porque hay tres movimientos que promueven su inicio, su comienzo. Primero fue CIESPAL, que le avisa a la Universidad de Costa Rica que es la única escuela en Centroamérica, la única universidad en Centroamérica que no tiene escuela de periodismo. Por otro lado, hay una asociación centroamericana que también incide en eso. Obviamente, la Asociación de Periodistas de Costa Rica y el Sindicato de Periodistas, los dos, hacen presión para que la escuela establezca, que la universidad establezca la carrera de periodismo. Y finalmente, para poder establecer la ley del colegio, era necesario crear un mecanismo de incorporación al colegio. Y el mecanismo natural y lógico de todos los colegios profesionales era una formación universitaria. Y eso hace presión, y Carlos Monge, muy atinadamente, pues, siguiendo esas peticiones, abre la escuela. Curiosamente, la escuela se abre como escuela anexa de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Bueno, porque no había dónde colocarla. No le iban a poner en Ciencias del Hombre, que era lo que existía en aquella época. Y la crean entonces como escuela anexa de la Facultad de Derecho, así como Trabajo Social era escuela anexa de Ciencias Económicas.
en la misma línea se establece. Es bien interesante eso, porque entonces Carlos José Gutiérrez, que era el decano, es el que tiene la iniciativa por las discusiones en el Consejo Universitario, el que él era miembro, de llamarle Escuela de Periodismo. Pero Carlos Monge, cuando la crea, explica que debería ser Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, porque había algunas disciplinas que posiblemente se crearían a futuro que deberían incorporarse en esa escuela. Y tuvo mucha claridad en ese sentido. Porque después de abrir la escuela, 2, 3 años después se establecen unos cuantos cursos de relaciones públicas, ahora explico por qué, y años después Jaime González se trae la escuela de publicidad, o más bien el área de publicidad, a la escuela de comunicación, porque publicidad estaba abriéndose en ciencia, en administración de negocios. Entonces, Jaime González hace presión en ciencias económicas para que nos den la escuela de publicidad, la carrera de publicidad a nosotros, en el entendido de que íbamos a ofrecer algunos cursos de la carrera de administración de negocios. Y está el otro punto que me parece vertebral, que lástima que no lo habló el colega, y es que hubo una tremenda discusión y un tremendo pleito en el Colegio de Periodistas. ¿Por qué? Porque publicidad no podía incorporarse como miembros del colegio. Y recuerdo algunos colegas que estaban furiosos, atacando a los organizadores del colegio, a los dirigentes del colegio, porque ellos no querían la publicidad, porque la publicidad para los periodistas de la época representaba el enemigo público número 1 del periodismo, porque la publicidad mediatizaba el ejercicio profesional de la profesión del periodista. ¿Cómo se llama? Carlos, ¿qué? Carlos Longhi era uno de los que estaba en contra, pero así, ferozmente en contra, ¿verdad? Era terrible aquello. Y todo se debió y su incorporación al colegio se debió a un pequeño problema, y es que los títulos de la escuela eran títulos de bachiller en ciencias de la comunicación colectiva, que es el título que vale, y abajo se les puso énfasis tal, y entonces era énfasis en periodismo, énfasis en relaciones públicas y énfasis en publicidad. En mis tiempos de defensa de la escuela, yo fui muchas veces al Colegio de Periodistas, a la reunión de la Junta Directiva, a hacerles ver que el énfasis no era título, y que por consiguiente mis graduados se incorporaban al Colegio de Periodistas por su condición de bachilleres en ciencias de la comunicación, no por su condición de periodistas o publicistas o relacionistas públicos. Eso no funcionó. Finalmente el colegio incorporó a los bachilleres en ciencias de la comunicación con énfasis de publicidad de igual manera, pero eso permitió que luego en un pleito en los tribunales los de las privadas exigieran incorporar publicidad en la carrera, en el colegio de periodistas. Perdón, gracias, que me quedan 2 minutos, 1 minuto. Ok, ese es un poco el trasfondo de lo que pasó. Hubo anécdotas muy lindas y cosas muy lindas, como que algunos colegas al comienzo del plan de emergencia, porque había 2 planes, un plan de 2 años que era el plan de emergencia para periodistas que habían ejercido 5 años, entre 5 y 10 años, que tomaban ese plan de emergencia, y el plan regular que era de 4 años, que es en el que nos incorporamos todos nosotros, incluido Carlos Morales, que no había cumplido todavía los 5 años en el periódico de la Nación, entonces se vio obligado a seguir la carrera normal. Y él nunca fue a clases porque él estaba muy claro de que sabía más que todos los profesores juntos de la Escuela de Comunicación Colectiva. Y en el plan de emergencia llama poderosamente la atención como en aquellas épocas se le cortaba el pelo a los nuevos estudiantes, a los recién ingresados a estudios generales. Hubo 2 colegas que llegaron armados a las clases del plan de emergencia. Y creo que a uno de ellos lo agarraron y le quitaron el arma y le hicieron un juicio ahí entre los policías y las autoridades de la universidad, porque no era posible que alguien llegara armado a la institución. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Ahora le corresponde el uso de la palabra a Ingo Niehaus. Puchilas, esto pesa más que la cosa.
Pesa más que la conciencia, ¿no? Buenos días y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de recordar viejos tiempos y de ver viejos amigos y compañeros, ¿verdad? Sí, yo creo que vale la pena recordar cómo surgió y sobre todo en qué condiciones surgió la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Parte del, ¿cómo se llama?, de los cursos que podíamos y debíamos llevar, lo importante era que no era solamente la práctica periodística y en sí la técnica periodística, sino que nos abría el campo y poder escoger una serie de materias para enriquecernos y con ello establecer, construir nuestro quehacer. Así, digamos, inicialmente, por supuesto, me llevé una gran sorpresa, porque lo primero fue que conocí a Clemen Bello. Clemen Bello era la hija del embajador de Argentina, que era compañera nuestra, ahí, el primer año, primer día, estaba ahí presente. Entonces, de alguna manera me dio, hombre, hey, como que este curso tiene reconocimiento internacional, porque ahí estaba la hija del embajador de Argentina, ¿no? La otra sorpresa que me llevé fue precisamente del grupo de periodistas en ejercicio que nos acompañaron los primeros 2 años. O sea, ellos de alguna manera, o se reconoció que ellos se la jugaron, se la habían venido jugando durante 2 años, así un poco como dice, se les daba la oportunidad de realmente ampliar su conocimiento. Ellos no participaban de práctica periodística, eso debo reconocer, eso éramos nosotros, ¿eh? Pero ellos sí participaban de las otras materias, una muy importante, y debo reconocer, yo creo que eso es lo que le da al periodismo como profesión el valor que tiene, es ética profesional. Ahí teníamos a don Jaime González, que es el que dio ese curso, y yo creo que es el que nos impulsó a todos a darle valor y ver el valor y buscar el valor. Un poco como decía don Carlos, ¿sí?, de que, ¿y eso que ustedes qué hacen? No, era buscar a ver qué es lo que puede dar valor, no solo a nuestra profesión, sino de alguna manera de las cosas que vamos observando y aprendiendo, cómo podemos dar ese valor a otros. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y que precisamente los periodistas en ejercicio fueron como adoptando, y de que de alguna manera eso los hacía merecedores de ser miembros del Colegio de Periodistas, ¿no?, al haber cursado eso. Claro, no todo era así tan fácil ni tan bonito, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió, yo creo que a Mario también, entramos a la Escuela de Periodismo y no había una sola máquina de escribir, ni una. Bueno, sí, la secretaria tenía máquina. Solo computadoras había. Imagínense hoy en día que se reclama que los chiquitos de las escuelas rurales tengan computadoras, ¿va? Aquí se inicia una escuela de periodismo sin una sola máquina de escribir. Eso por un lado, ¿va? Lógicamente eso se fue resolviendo, ¿va?, con el tiempo. Y el otro asunto es que don Joaquín Vargas Llané, en la práctica periodística, nos quiso dar la oportunidad de hacer cine. O sea, cine documental. Porque en aquella época la televisión recién empezaba y la televisión era básicamente hablada, ¿no? Gente hablando, dando las noticias, no sé qué. Y de cuando en cuando hay un pedacito de algo que se pudo filmar en 16 milímetros y entonces se pasaba, ¿eh? Esos pedazos de cine se filmaban el mismo día o un día antes, había que mandar a revelar
porque el estudio no tenía a dónde revelar. Y luego ya se proyectaba, y era una proyección de cine, y luego no había sonido simultáneo. Había que, es decir, el periodista o el presentador del programa tenía que subrayar, apoyar un poco la imagen con sus palabras, ¿no? Entonces, pero don Joaquín Vargas Llené quiso de alguna manera darnos esa oportunidad. Y entonces, ¿saben qué es lo que hizo? Llegó la campaña electoral de 1970 y entonces él convenció al encargado de la publicidad de uno de los dos partidos que nos prestara la cámara y darnos así a unos cuantos de nosotros la oportunidad de ir a hacer un pequeño documental. Y entonces Vicky Hernández, que era compañera nuestra, tenía contactos allá en uno de los lugares, y en ese momento había aparecido una noticia, y era, habían descubierto de nuevo a una saca de guaro. Entonces, la saca de guaro, bueno, vamos a hacer un documental sobre la saca de guaro, ¿eh? Y entonces fuimos y tuvimos la oportunidad así de hacer una filmación, y claro, cámara de 16 milímetros de mano, ¿verdad? Y era lo único casi que podíamos llevar. Grabadora sería muy pesada para esa época, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia de lo que es hoy en día, y yo creo que esto es importante. En aquella época la máquina de escribir era pesada, no se podía transportar de un lado para otro. Y la cámara de 16 milímetros era pesada y no tenía sonido simultáneo. Vean qué fácil lo tienen hoy en día. Hay una cosita así chiquitita, tienen sonido simultáneo y pueden inmediatamente pasar la noticia o lo que ustedes quieren decir a su grupo de amigos. Esa es quizá una de las grandes cosas que están echando a perder el periodismo. La facilidad que tienen todos de ejercer nuestra profesión y de accesar a todos sus grupos y decir verdades y mentiras. ¿Y eso por qué? Porque ninguno de ellos ha recibido el curso de ética profesional. Yo creo que ahí es donde esta escuela y todas las escuelas de periodismo del mundo deben un poco insistir en que qué diferencia a un periodista profesional del usuario de un teléfono inteligente. Es el respaldo ético que tenemos y también, por supuesto, el respaldo de conocimiento, que es a lo que inicialmente la Escuela de Periodismo intentó hacer, gracias a don Beto Cañas, que yo creo que fue Alberto Cañas que estuvo detrás de eso, Joaquín Vargas Llené, Carlos Vargas Llené, que murió en La Penca, un periodista costarricense que murió en ejercicio de su profesión, y a todos los demás que participaron ahí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ingo. Ahora le toca el uso de la palabra a Marcia ¿Ya? Watson. ¿Tan ¿sí? rápido? Otro toque anecdótico, mientras Marcia empieza a hablar. Mario Celedón fue profesor mío de Historia de la Literatura Latinoamericana. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a mis compañeros, la doctora Sonia y Gerardo, que me llamaron. Y como pues no pude decirles que no, como volver acá para mí es muy grato, muy ameno. Lo mío es similar a lo que han dicho los compañeros. Voy a devolverme a los años 68, 70 y quiero recordarles que fue una época a nivel mundial muy convulsivo, ¿verdad? Woodstock, los franceses, los estudiantes franceses pidiendo cambios, el doctor Martin Luther King que lo asesinan, etcétera. Hubo una serie de eventos que de alguna manera u otra
el colegio, la Escuela de Periodismo surge en ese año, en 1968. Cuando mi ingreso al colegio a la escuela fue por casualidad, ¿no? Estoy haciendo fila en el antiguo registro de la Universidad de Costa Rica para inscribirme en la Escuela de Microbiología. Era una fila enorme porque era solo un funcionario que atendía y aquella cola era como de media hora. Y llego yo y empiezo a hablar con todo el mundo alrededor y aquella cosa. Cuando veo que está un señor así diagonal y me quedaba viendo y me quedaba ya yo un poquillo incómoda, ¿verdad? Con este señor viendo, pero yo seguí en lo mío. Cuando estaba llegando sí, faltaban como 10 alumnos para llegar a la recepción a a inscribirme a la escuela de microbiología. Se me acercó el señor y me dice, ¿usted qué va a estudiar, joven? Le digo, yo voy a estudiar microbiología. Me dice, a mí me parece que usted debería de matricularse en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y con mi forma de ser le digo, ¿y eso qué es? ¿Ahí qué hacen? O sea, aquí que yo sepa, eso no aparece por ningún lado. Me dice, ahí usted puede estudiar periodismo. Le digo, ¿y por qué yo? Me dice, porque a usted le gusta expresarse, usted habla muy bien, bla, bla. Le digo, no, mire, yo voy a estudiar microbiología. Llego ya, sí, para todos los datos, quiero tal y tal materia de microbiología. Lo sentimos mucho, no hay cupo en la carrera de microbiología. Y el señor me vuelve a ver y lo vuelvo a ver y le digo, ¿y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación? Sí, me dice, ahí están todos los cupos abiertos. ¿Cuántas materias quiere? Y bueno, agarré varias materias, salgo de ahí ya sin saber qué le voy a decir, qué voy a decir en mi casa. O sea, mi preocupación era cómo explicaba en mi casa que de microbiología pasé a algo abstracto en ese momento, ¿verdad? Y me acerco al señor y le digo, bueno, ¿y usted quién es? O sea, me dice, yo soy don Alberto Cañas Escalante, director de la Escuela de Periodismo, voy a ser profesor suyo, fundador de la Escuela de Periodismo. Claro, uno en ese momento, ok, está bien, ¿cuándo comienzo? Así fue como ingresé a la escuela, ¿ok? Y yo creo que esta anécdota mía, de haber pasado a muchos otros compañeros y como todos quedamos, ¿qué es ciencias de la comunicación colectiva? Ese es, y sigue siendo el interrogante hoy día, a pesar de que el señor presidente trató de explicarlo muy bien, ¿verdad? Desde el punto de vista del significado. En esa época las clases eran más prácticas que teóricas. O sea, las clases se dividían, pero eran más prácticas que teóricas. Teníamos a don Alberto Cañas, a don José Marín Cañas, a Vargas Llené, a los dos Vargas Llené, don Julio Suñol, don Rodrigo Fournier, o sea, periodistas de primera línea, ¿verdad? Don Alberto le gustaba dar las clases, no le gustaba estar encerrado en las aulas, él le gustaba ir, nos llevaba a los jardines de la escuela de la Facultad de Derecho en ese entonces, y recibíamos clases al aire libre, recibíamos clases en la cafetería, porque él lo que buscaba era provocarnos a que pensáramos, a que analizáramos, a que tocaba un tema y nosotros teníamos que ir ya desenvolviéndonos, ¿verdad? Esa época, estando en la escuela, muchos de los que estábamos en la Escuela de Periodismo, tuvimos la suerte de hacer la práctica en un periódico que surgió, que fue el periódico Excelsior. Entonces, don Alberto, entre comillas, reclutó a un grupo de compañeros y veníamos a clases por las mañanas y a las tardes íbamos al periódico Excelsior a trabajar. Nos pagaban y bien. Así que no tuvimos que tener ese problema de parte económica. Se trabajó mucho, tuvimos grandes profesores ahí, como un Obregón, ¿verdad? Don Enrique Obregón, José María Penabat, que eran los directores, y el grupo, pues lógico, de gente joven ahí aprendiendo, corriendo por los corredores ¿cómo se llama? ¿Dónde queda eso ahora? El Excelsior, ahí en Curridabat.
Se trabajó, se estudió y nos preparamos para esa lucha diaria. Ahí aprendimos, y volvemos a la palabra ética, pero también aprendimos las 6 W del periodismo, que a mí me da la impresión que hoy día casi como que se nos ha olvidado ese proceso, para buscar lo que decía el señor presidente, la verdad de los hechos, ¿verdad? La verdad de los hechos. Se sabe que el periodismo no es 100% objetivo, pero sí podemos encontrar, o podíamos en esa época, encontrar un balance de lo que nos decían y de lo que era la realidad. Por esas cosas de la vida yo pasé a la televisión, con don Danilo Arias Madrigal, excelente periodista también de primera línea de televisión, que fundó Noti6 en Canal 6 e hizo una cosa interesante. Contrató a una trigueña, a una negrita y a una rubia. Éramos las 3 mujeres periodistas. 3 varones. Luis Fernando Villalobos, a Manuel Emilio Morales y Gerardo Enrique Fonseca. Entonces, claro, como él sabía que en ese momento lo que nosotros teníamos que vender era imagen más la información, por supuesto. Entonces, ya se pasó del periodismo escrito, que era más para alargar las noticias, más extenso, a la reducción de la noticia como tal, ¿verdad? De ahí estuvimos en televisión varios años también, trabajando mucho, y como dijo don Eduardo, nos tocó vivir en la práctica lo que habíamos estudiado en la escuela, que fue el proceso revolucionario en Centroamérica, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y me acuerdo que todavía tenía pendiente 2 materias en la escuela de periodismo, pero que al final me lo evaluaron por el trabajo de campo que se había hecho en esa oportunidad. Yo quiero aprovechar para agradecer en esa época a grandes periodistas que nos extendieron la mano a los que que estudiábamos y estábamos ejerciendo la práctica, como un Levi Vega, por ejemplo, un Huber Solano, un Wilfredo Chacón, Wilmer Murillo, grandes periodistas que no dudaron de que algún día nosotros tal vez podíamos ocupar muy bien el lugar y el espacio que ellos venían dejando. Eso es, ¿estamos? Perfecto, a Marcia. Ahora le doy el uso de la palabra a Patricia Vega. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo me voy a referir a lo que me ha tocado vivir desde adentro en la escuela a partir del año 97. Yo empecé como estudiante muchos años antes, en el año 75, y en el año 78 empecé a dar clases en la escuela. Fue todo como muy acelerado. Pero no fue sino hasta que mi amigo y colega Eduardo Ulibarri me convenció de que asumiera la dirección de la escuela y que yo podría y que me presentaba y qué tal, y le hice caso. y bueno, afortunadamente asumí la dirección en ese momento por unanimidad, y lo que permitió conformar un grupo de apoyo, un grupo de trabajo, y decidimos con este grupo de trabajo convertir una escuela en academia. Esto no era tarea fácil, teníamos que construir la paz antes de empezar a construir la academia, y nos abocamos a construir la paz. Y luego decidimos que la mejor forma de hacerlo, era la más lenta, pero era la mejor forma de consolidarnos como academia, era mandar a la gente a hacer sus maestrías y doctorados fuera de Costa Rica, en diferentes áreas de la comunicación. Y tuvimos un ejército de gente que se fue a hacer sus doctorados y sus maestrías, incluyéndome, y cuando regresamos teníamos una confluencia de escuelas de comunicación muy variada y que realmente enriqueció esta escuela. Hace 10 años nos visitó Roger Chartier, que es uno de las personas, de los intelectuales más famosos del mundo y de hecho los más serios en el área de la comunicación.
Y cuando llegó a nuestra escuela y empezó a hablar con la gente, me decía, pero ¿qué pasa en esta escuela? Yo nunca he visto en todas las universidades donde he estado que exista tanta confluencia de diferentes escuelas de comunicación del mundo. Esto, lo que ustedes tienen es un tesoro que tienen que explotar. Y efectivamente, a partir de ahí la escuela empezó a hacer cosas que no soñábamos en el año 97, como autoevaluarnos, acreditarnos, reacreditarnos, pasar el posgrado que Mario con mucho esfuerzo había creado en el año 96, pasarlo a ser parte de la escuela. Esto fue una lucha, aunque parece tan sencillo, fue todo muy complicado. Luego creamos la comisión de investigación. Duramos 10 años tratando de convertirlo en centro de investigación en comunicación y convenciendo a las autoridades universitarias de que realmente la comunicación también era reflexiva académicamente y que nosotros podíamos hacerlo desde un centro de investigación. Hoy, 6 años después, el centro es el que publica con más frecuencia en toda la Facultad de Ciencias Sociales, en revistas indexadas y editoriales de alto nivel académico a nivel mundial. Es, de hecho, la unidad de investigación que más publica en la facultad. Y no lo digo yo, lo dice, por cierto que me impresionó, un estudio que hizo Ronnie Viales desde la revista, desde el posgrado de Historia, sobre las unidades de investigación de la facultad. Yo no esperaba la posición del SICOM, honestamente, pero creo que los investigadores que conforman el SICOM son realmente de primera línea y son gente que hace las cosas con mucha seriedad. Aparte de esto, ¿qué nos espera? Una de las cosas que he venido diciendo hace muchos años, pero que va a ser muy difícil lograrlo, es que tenemos que hacer una alianza estratégica entre tecnologías de la comunicación y nosotros. Nosotros somos los que ponemos el software, ellos ponen el hardware. Yo creo que esa alianza o la hacemos o simplemente no vamos a lograr seguir avanzando con la rapidez con la que vamos avanzando. La otra cosa importante, creo, que tenemos que reflexionar qué es hacer periodismo. Periodismo es un área que cada vez es menos en la escuela. De hecho, Lorna, si no me equivoco, hoy es la más chiquita, ¿no? O la tercera, publicidad es la más pequeña. Bueno, porque son 5 áreas, sí. En realidad, nuestros egresados no les interesa colegiarse, tienen trabajo antes de salir de la escuela de comunicación, no les interesa trabajar en los medios corrientes, los medios tradicionales, no les interesa ser un periodista de sucesos, ser suceseros, no les interesa tampoco el periodismo amarillista ni sensacionalista. Les interesan cosas muchísimo más complicadas a nivel de comunicación. Y creo que esto es bueno, es muy bueno, pero no podemos dejar en manos de quienes no están bien preparados los medios de comunicación de este país. Y eso es un asunto que tenemos que vigilar desde nuestra escuela y que tenemos como tarea inmediata. Habría una lista de cosas por hacer y que se me pueden ocurrir más y a ustedes muchísimo más que a mí, pero lo vamos a dejar aquí por los 8 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ahora tenemos un pequeño espacio para intercambio aquí en la mesa. Ya Mario me dijo que él quiere hacer un apunte, también Fernando. Entonces, no sé si Ingo y Marcia, pero bueno, comenzamos entonces con Mario, seguimos con Fernando y luego Ingo. Sí, bueno, no me alcanzó el tiempo. No, lo que pasa es que quiero manifestar 4 agradecimientos. El primero, que me parece muy importante, es a Alberto Cañas. ¿Por qué? Porque Alberto Cañas fue el papá del plan de estudios que nosotros trabajamos, con el que nosotros estudiamos y nos graduamos. Y era un hombre muy culto, lo que le permitió concebir un periodista muy culto. Y eso hizo que, a la par de los cursos técnicos propiamente dichos, puso
un año completo de gramática, un año completo de literatura costarricense, un año completo de literatura hispanoamericana, un año completo de español, bueno, gramática, no me acuerdo ahora. Pero era una formación muy amarrada a una concepción del periodista como un ser humano culto, ilustrado, que dominara el idioma español, que nos permitió darnos una formación bastante sólida y obviamente para mí beneficiosa porque estaba muy cercano a la otra carrera que estaba yo siguiendo, que era lengua y literatura. Eso me ayudó significativamente, a pesar de que tuve que llevar algunos cursos 2 veces. Historia de Costa Rica 1 y Historia de Costa Rica 2, sí, claro, que le daba Rafael Obregón, y es que sorprendía porque eran brillantes los profesores. Era Jaime González con ética, era Víctor Manuel Arroyo Soto en gramática, Géser González en literatura hispanoamericana, Carlos Luis Sáenz en literatura costarricense. ¿Perdón? Sí, por eso, es decir, los grandes del área de lengua y literatura fueron nuestros profesores, hasta que alguno de mis colegas dijo que lo que decía don Rafael Obregón era repetición del curso de Historia de las Instituciones, y don Rafael Obregón puso la renuncia. Y sí, porque no le quedó más remedio que hacerlo. Ese es el primer agradecimiento. El segundo es el del Colper. ¿Por qué el del Colper? Porque gracias al Colper es que tuvimos tecnología, es decir, fueron los primeros que nos dieron máquinas de escribir, eso me parece bien importante. Recuerdo que eran máquinas de escribir de la RDA porque eran las más baratas, pero eran muy parecidas a la Olimpia, nada más que con otra marca. ¿Perdón? Sí, a Hugo Adman tenemos que recordarlo también. Ese fue el que dio la lección inaugural de la maestría. Luego, obviamente, a Jaime González, porque me parece que fue un excelente profesor de ética y además fue el que nos trajo los cursos, la tecnología de radio y televisión. Fue él el que recibió esos equipos con que posteriormente los estudiantes trabajaron. Y finalmente, recordando lo que decía Patricia ahora, a Gastón Gainza. ¿Por qué? Porque Gastón Gainza fue el que montó la primera propuesta de investigación de la escuela. El primer programa de investigación que tuvo la escuela en la facultad, en la universidad, lo elaboró Gastón Gainza. Hay que darle un sentido, un agradecimiento y homenaje por ese trabajo realizado, que es el antecedente del Centro de Investigaciones. Perfecto. Fernando, le paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Se han dicho cosas muy interesantes. Yo también quería complementar un poco, porque hablé mucho como del escenario aquí interno en la Asociación de Periodistas, la universidad, pero hoy es 30 de mayo y de verdad, un poco de historia. Es que esos años 67, 68 y 69 fueron de un montón de cosas que pasaron, ¿verdad? Es decir, y había un contexto internacional. Se ha insistido mucho, Marcia habló un poco de eso, se ha insistido mucho en todo lo que pasó precisamente en mayo de 1968 en París, las protestas estudiantiles, en fin, los paros que hubo en Francia, pero yo aquí puse como 7 cosas que estaban en el ambiente internacional y que por supuesto eran tema de debate. Estábamos en medio de la guerra de Vietnam, eso era un tema, ¿verdad?, para los estudiantes, los tribunales internacionales de Bertrand Russell juzgando todo el tema de la guerra en Vietnam. Pasó Woodstock, que fue el acto de protesta de los hippies en California. Todos los movimientos contrasistema comenzaron ahí. Ahora hablamos del contrasistema, pero comenzaron ahí, en Woodstock. Fue la invasión soviética a Checoslovaquia. Eso levantó también grandes conflictos y debates, ¿verdad? Además acabó con el mito político, porque los malos eran solo los americanos con la guerra en Vietnam, y de pronto los soviéticos invaden Checoslovaquia, y entonces aquí era todo un gran tema de contexto. Fue la matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí la seguridad mexicana masacró estudiantes que querían una apertura en el régimen político. Mataron a Martin Luther King. Y todo el tema del racismo, la incorporación de los afrodescendientes en la democracia americana, mataron a Kennedy.
¿verdad? Ese fue todo un tema de gran impacto. Y después, por supuesto, el tema de la Revolución Cubana, que era 10 años antes, pero el debate era en la FEUR. Ahora serán otros temas, pero en esa época todo esto era el contexto en que se debatía el movimiento estudiantil. En ese contexto, ¿el movimiento francés? Por eso hablé de mayo del 68, ahí los estudiantes pusieron unas pancartas, ¿verdad?, que yo creo que marcaron a nuestra generación. Prohibido prohibir, decía una. Otra pancarta decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y no me acuerdo cuál fue la otra, pero esas en las escalinatas de la Sorbona. Entonces, en toda esa ebullición, más el ambiente nacional, más el debate de la asociación, la necesidad de profesionalizar el periodismo, el inicio de todas las revoluciones que han venido después, surgió esta escuela de periodismo que Patricia después redactó, y Mario, por supuesto, de la forma en que creció y se desarrolló y le ha hecho tanto bien a este país. Muchas gracias. Para agregar algo que dijo don Fernando, se disculpa. No, que en ese año también estrenamos aquí en la UCR la famosa Matilde. Levanten la mano, ¿quién se acuerda de Matilde? 1978. La primera computadora en la escuela. Yo no sé si todavía sí, claro, no se acuerdan. La tienen ahí. Era la computadora y la bautizamos con el nombre Matilde, que era el tamaño de 1960. Con tarjetas perforadas, sí. Aprendimos a usarla con tarjetas perforadas. Así se inició. Sí, quisiera agregar algunas dos cositas más. Dentro de ese afán que impulsó don Alberto Cañas de que uno tuviera la máxima cultura posible, y refiriéndose a don Fernando que decía lo de Vietnam, yo me inscribí en esos momentos en Historia del Sudeste Asiático, que daba la extraordinaria profesora Hilda Chen Apuy. Es decir, nos abrió el universo, ¿no?, de conocer y tener esa posibilidad de conocer otras culturas, y yo creo que eso es importante para el ejercicio del periodismo. Es decir, no estamos aquí encerraditos y cada vez estamos más abiertos y debemos conocer más y entendernos más. En ese sentido, quisiera tal vez dejar una inquietud, esto del Colegio de Periodistas y cómo hacemos para que el periodismo o los miembros del Colegio de Periodistas sean reconocidos como de valor. Yo creo que es algo que no sucede solo aquí en Costa Rica, sino de veras en el mundo entero. Y es que todos los colegios, todas las escuelas de periodismo están enfrentando el mismo problema. Y enfrentamos precisamente el problema de las comunicaciones inteligentes, ¿no? Disque inteligentes, pero que son lo más bruto del mundo. ¿Por qué? Porque quienes la ejercen y con lo que la influencia que ejercen es fatal y es limitada, ¿no? Entonces, a ese un poco lo que había pensado, lo que podíamos hacer, se puede hacer, es debido a esta comunicación con otras escuelas de periodismo que existió y que decías referencia, hacer una colaboración, crear una colaboración entre el mayor número de escuelas de periodismo y ver cómo enfrentamos eso. Yo creo que por un lado hay que insistir en que la Facebook y demás tiene que ejercer una censura. Tiene que haber una censura fuerte para asuntos que excitan a la violencia, a las cosas que suceden y a la mentira. Eso es, digamos, yo creo que la principal competencia que estamos sufriendo los periodistas. Entonces, que las escuelas de periodismo del mundo, de donde se pueda, se junten y busquen crear un colegio universal
al cual pueden acceder los estudiantes graduados que lo merecen y que lo quieran. Y esos miembros de esos colegios o de ese colegio tuvieran expresamente un compromiso ético con con la verdad, por así decirlo, o con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso los distinga de las comunicaciones que están en las redes sociales. Y que la membresía, o sea, de alguna manera en los periódicos y en las periodismo de televisión, no sé qué, se dé a conocer, bueno, aquí está fulano de tal, miembro del colegio, fulano de tal, miembro del colegio, o sea, que eso sea como una especie de no tanto de control, sino como una exposición de que el periódico o esa televisora busca la verdad, porque contrata periodistas que son miembros de ese colegio. Y el periodista que falle es expulsado. Entonces, de esa manera, buscar una manera, pero tiene que ser a nivel universal, no puede ser, bueno, por lo menos multinacional, ¿no? Porque solos este colegio de aquí no lo logra, o sola esta Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva no lo logra. Sí, hay que buscar una forma de elevar el nivel de credibilidad de los estudiantes egresados y de los miembros de ese colegio, que esa es la que da el respaldo de que eso es verdad. Una sugerencia, porque viejos tiempos, vieron una cosa que yo quisiera agregar, en los viejos tiempos en que nosotros iniciamos el trabajo de cine en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Ahí hacíamos documentales, hicimos documentales sobre temas muy importantes, deforestación, la necesidad la importancia de la leche materna, el descuido en que están los ancianos, la condición en que están los presos. O sea, buscamos, incluso una cosa que es huertas escolares. Hubo un momento en que el Ministerio de Agricultura junto con el Ministerio de Educación promovió el establecimiento de huertas escolares en las escuelas rurales de este país. O sea, hicimos una serie de documentales, y lo importante es que en aquella época solo habían 4 o 5 televisoras. No existían redes sociales, no existían todas las televisoras del exterior, ni cable, ni nada por el estilo. Entonces, el gobierno de José Figueres estableció que el Centro de Cine tuviera derecho a hacer uso de la cadena nacional de televisión. Y ahí se proyectaban nuestros documentales. Eso nos daba la posibilidad de tener acceso por televisión a un número de personas increíble, y para que las personas pudieran saber de esos temas. Entonces, las películas duraban 20 minutos, 25 minutos, el resto de la hora lo llenábamos, se invitaban personas conocedoras de los temas y se hablaba sobre eso. Eso nos daba una situación envidiable para el periodismo y para la educación. Pero lamentablemente ya esa cosa monopólica ya no es posible. En fin, eso quería agregar. Bueno, muchas gracias, Ingo. Nada más, por si no lo han notado, en los folders, en las carpetas que se les entregaron, hay un papelito por si quieren plantear alguna pregunta para que lo vayan haciendo. Y Patricia me dijo que quiere también hacer un comentario adicional. Un punto que no quiero dejar de mencionar es que a partir del año 97 hasta la fecha, las personas que han dirigido la escuela somos mujeres. Y realmente yo creo que esto es de mención, porque definitivamente creo que no se han hecho las cosas para nada mal,
todo lo contrario, creo que ha sido una decisión muy buena. Muy bien, bueno, quienes tengan preguntas, por favor, si me las hacen llegar, si están dirigidas a alguna persona en específico, por favor lo dicen, si no ahí vemos cómo las distribuimos. Entre tanto, otra gota anecdótica, ¿verdad? Hablando de profesores, yo tuve 2 profesores de literatura costarricense. Uno fue don Beto Cañas, que era muy interesante porque era muy anecdótico, digamos, era como un curso de chismografía de la literatura costarricense, era muy agradable, pero tuve otra profesora que era muy sistemática y realmente yo aprendí muchísimo con ella, una joven y muy prometedora académica, María Pérez, me dio el curso el segundo semestre de literatura costarricense. Y luego, bueno, yo creo que algo que no se ha recordado aquí, que yo creo que es relevante, es que cuando se creó la escuela, bueno, Mario mencionó CIESPAL, para sobre todo las nuevas generaciones. CIESPAL era, no sé si seguirá existiendo, el Centro Internacional de Estudios Superiores en Periodismo para América Latina, que tenía la sede, reitero, no sé si la seguirá teniendo en Quito, y era como una dependencia, no recuerdo si de la OEA o de las Naciones Unidas, eso no lo tengo muy claro, de la OEA, y digamos que ellos fueron los que impulsaron la ola de crear escuelas de ciencias de la comunicación colectiva en América Latina. Y cuando se creó esta escuela, que había esa especie de tensión entre un currículum muy orientado hacia ciencias de la comunicación colectiva y otro con un alto contenido humanístico y todo, que era el que don Beto Cañas impulsaba y que bueno, que finalmente fue el que prevaleció, vino un profesor que fue como la única persona, digamos, académicamente formada en ciencias de la comunicación colectiva, Rudy Guerrero, un chileno. Rudy todavía vive, digo yo, pues, es una persona que se mantiene bastante activa. Después de esta escuela fue a la Universidad Nacional, no sé exactamente qué tipo de cursos, pero sí, ¿perdón? La Escuela de Artes Plásticas. Rudy era así como el comunicólogo, ¿verdad? En esa época, nada más como un elemento. Y creo que también es importante tomar en cuenta que a diferencia de otras escuelas que creó la universidad, que antes de crearlas se mandaba gente al exterior para que se capacitara y viniera a establecer la escuela. En el caso de la Escuela de Comunicación no sucedió así, o sea, más que todo se echó mano de abogados periodistas, digamos todo ese elenco, don Beto Cañas, don Joaquín Vargas, don Rodrigo Fournier, bueno, don José Marín Cañas no, don José Marín era un autodidacta, brillante, ¿verdad? Brillante. Después Roberto Fernández Durán, que creo que él tampoco era abogado, pero en fin, era gente que venía de otras profesiones, pero que habían ejercido el periodismo, y también gente que era especialista en otras materias, historia, gramática, como dijeron Ingo y Mario, literatura, bueno, ética. Jaime era o es filósofo, ¿verdad? En fin, recuerdo también Ramón Madrigal Cuadra, un profesor de filosofía muy bueno, que daba una materia que se llamaba temática cultural, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces era una mezcla. Sin embargo, yo creo que también hay que tomar en cuenta que no todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? O sea, yo creo que la escuela de hoy en relación con la de antes es una escuela mucho más rigurosa, mucho más focalizada, mejor organizada, más sólida en todo sentido. En la escuela, pues yo estudié periodismo y sinceramente el tiempo, si hubiera estudiado lo que tenía que estudiar, prácticamente no estudiaba. Yo estudié porque quería leer libros y esas cosas. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Era una escuela, digamos, muy laxa en sus exigencias académicas, ¿verdad? Por lo menos esa es la visión que yo tengo. Heriberto. Puede ser.
sea, siempre los factores personales juegan, ¿verdad? A veces uno cuando analiza la historia como que los pone a un lado, pero es posible. Eso no lo había oído nunca, pero es muy interesante, ¿verdad? Sí, yo tampoco. Bueno, aquí hay dos preguntas. Ninguna está dirigida específicamente a un miembro de la mesa, así que cualquiera de ustedes que quisiera responderlas. Una es, ¿hay escuelas? No, ahora. Habla, porque vos fuiste la No, palabra. el moderador soy yo, don Mario. Perdón, me está desordenando. No, tranquilo, pero vamos a leerlas, Lorna, y entonces vos planteas tu pregunta, por favor, o comentario, disculpen. No, bueno, una es, hay escuelas de periodismo con sus colegios profesionales reconocidos en el mundo. ¿Cómo está la situación para realizar esa alianza internacional? Bueno, esto se refiere mucho a lo que mencionó Ingo, ¿verdad? Otra, las voy a leer porque son dos y ahora Lorna plantea la suya. Yo creo que entonces podemos abrirlo aquí a respuestas. ¿Qué características de la Escuela de Comunicación en su fundación deberíamos retomar? ¿Qué características del periodismo se han perdido y debemos recuperar? Esa es de Roger Bolaños, sos vos, ¿verdad? Sí, ok, la otra no viene con nombre. Lorna. No quiero comprometer a nadie, pero la visión de algunos de ustedes sobre la calidad del periodismo que se hace ahora en Costa Rica. Porque obviamente hay una relación entre la formación que da la escuela y los medios donde van a trabajar. Se los cuento por todas razones. El año pasado grabamos 12 estudiantes de periodismo en el 2017. Solamente la Universidad Latina graduó a 400 en sus dos campus, Heredia y San Pedro, de periodismo 400. Por ahí ya tiene todavía se recuperaron en la escuela de comunicación en cero, según los datos de CONADE, que estamos a punto de perder. Y por otro lado, bueno, eso es un dato que tiene que ver con la universidad, ¿verdad? ¿Cuántos graduamos y para qué? Pero lo otro es que de esos 12, cada vez menos desean trabajar en los medios de comunicación tradicionales, buscan nichos de trabajo en, por ejemplo, ONGs, o se está dando un fenómeno bastante reciente que muchos son asesores de funcionarios públicos, asesores de ministros, de viceministros, de diputados, se están insertando en ese tipo de despachos que me parece un área interesante vinculada más a la comunicación política. Pero entonces un poco quería preguntarles cómo ven ustedes, porque yo decía al inicio de este evento, el agotamiento del modelo de negocio de los medios tradicionales nos han obligado a buscar libertades y bueno, ahora los ustedes saben con videos de YouTube de un gatito ahí que está, como estos chicos que salen de la escuela, cómo ven ustedes la calidad de periodismo en medios y esa relación entre academia e industria. Ok, entonces, sí. Porque tiene que ver con calidad, directamente para doña Marcia y para don Fernando. Doña Marcia tuvo alguna cobertura importante en tiempos de guerra de Centroamérica y tuvo una incidencia, yo creo que es de las pocas mujeres reporteras que pueden contar esa historia. Y don Fernando tuvo en algún momento también el sombrero de ministro de Seguridad. Entonces yo quería preguntarles qué opinan ustedes dos sobre la cobertura que hacen los noticieros sobre los sucesos y sobre la violencia, que desde la escuela nosotros criticamos mucho que ambos noticieros o que la mayoría de noticieros hablan solo con ese tipo de informaciones. Entonces creo que es un lujo tenerlos a todos aquí en la mesa, pero particularmente el tema de la violencia y del dolor humano, ¿cómo lo ven ustedes que se hace esa cobertura? Porque creo que tenemos todavía 3 estudiantes aquí presentes para que nos puedan... Bueno, entonces, nada más para recapitular, una pregunta es, bueno, ¿qué podemos recuperar desde el punto de vista de la enseñanza del periodismo, del ejercicio del periodismo? Otra es un poco esa alianza de la que habló Ingo, cómo hacerle. Lorna, pues sobre la calidad del periodismo actual y toda esta problemática que hay en cuanto a la cantidad de graduados y qué deciden hacer, etcétera. Y luego, bueno, Alejandro, el tema de las noticias sobre temas policiales y de criminalidad. Así que, Marcia, sí, son dos aspectos diferentes acá. En cuanto a lo que decía Ingo de los
colegios y las escuelas en Centroamérica. El Colegio de Periodistas fue el primer colegio que se fundó en Centroamérica y de ahí se extendió al resto del área. ¿Qué quiero decir con eso? Que fuimos ejemplo, ¿verdad?, de un cambio que favorecía lógicamente al gremio periodista. Y yo creo que por ahí, Ingo, podríamos retomar nuevamente estos contactos, ¿verdad? Y comenzar con este trabajo, con esta idea que tenés de ver cómo podríamos de alguna manera, yo no diría salvar, pero enrumbar la profesión, agregándoles más formalismo, ¿verdad? Y menos esa noticia del momento, que no se le da seguimiento, que no tiene solamente el momento de la noticia. Y eso era lo que quería agregarle, Ingo, a tu ¿cómo se llama?, a tu consulta. No, eso era, nada más quería aclarar. ¿Querés darle seguimiento a esto? No es tanto de que lo que yo pueda, sino es un poco una sugerencia para que todos colaboren en eso. Esta es referencia al CIESPAL, si es que todavía existe. Yo creo que eso sería, si no existe o está muy debilitado, sería una forma de darle fuerza otra vez, una razón de ser. Y yo creo que es importante, es decir, para esa cooperación latinoamericana en un nivel tan importante como es el periodismo y la transmisión de verdad. Yo creo que por ahí es donde, junto con Centroamérica, e incluso, no sé, establecer contacto con las personas que se han graduado en periodismo en otros colegios, en otras universidades, qué relación mantienen ellos y de qué manera podrían ayudar a esto. Yo creo que es por ahí. Sobre los otros temas, no sé, Patricia, si vos, en cuanto al que se podría retomar de la escuela de antes, digamos, y qué se podría recuperar del periodismo. Yo creo que ninguna instancia es creada en un momento determinado, todo es producto de un proceso. Y creo que cada proceso tiene sus etapas y en cada etapa hay cosas buenas y cosas malas. El que no conoce su historia, y se lo digo a mis estudiantes de Historia de la Comunicación, se ve obligado a repetirla. No es posible desconocer lo que se ha hecho y lo que han hecho otras personas, porque este es el fruto de todo un proceso muy largo. En su momento hubo cosas buenas y otras no tan buenas que se han ido mejorando con el tiempo. El contexto y la coyuntura también nos obligan a cambiar y nos obligan a adaptarnos y nos obligan a repensarnos. Y yo creo que en este momento tenemos obligatoriamente que repensarnos la forma de hacer periodismo en particular. Para hablar solo de periodismo ha cambiado. Las redes sociales nos obligan a hacer un periodismo distinto. La convergencia mediática es absolutamente diaria. Ya un periodista que solo hace un programa de radio no es suficiente. Tiene que convertirlo en prensa escrita, en radio, en televisión, en YouTube, mandarlo por redes sociales, etc. O sea, de alguna manera la tecnología nos ha marcado, pero nosotros también tenemos incidencia sobre el contenido y es ahí donde nuestra reflexión tiene que ser muchísimo más profunda y creo que no la estamos haciendo. Tal vez pasando nuestro periodo de congresos y 50 años y etcétera, podamos empezar a pensar en repensarnos a nosotros mismos, que eso siempre es muy saludable. Sobre este tema, Mario, ¿vos querés? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Gracias por la ocasión. Creo que ayer me entrevistaron una alumna de Vicky, me parece, de historia. ¿Tuya? Ok. Y curiosamente, algunas de las ideas que conversé con ellos dos, porque había alguien que hacía cámaras, fue en alguna medida lo que planteó Carlos hoy acá.
y eso me sorprendió mucho porque hubo como una coincidencia de perspectiva entre Carlos y lo que yo planteaba. El punto medular que me parece a mí que deberíamos de haber desarrollado con más intensidad, o que deberíamos a futuro, es hacer ver cómo detrás de la apariencia y de la aparente realidad hay otras realidades que son fundamentales y que están determinando el quehacer real del mundo, de la sociedad y de la vida. Y que muy a menudo los periodistas en la práctica profesional se quedan en la fachada, en la imagen, en el hecho específico, y no son capaces de trascender y buscar los orígenes de ese tipo de problemas y cómo enfrentarlos para buscar una solución. Yo creo que el problema de fondo, me parece a mí, de la práctica profesional del periodismo anda un poco por ahí. Ahora, cuando nosotros graduamos como los apóstoles, 12 por promoción, y la competencia está graduando 400, ahí no hay nada que hacer. Ya hace muchos años el Colegio de Periodistas pertenece a las universidades privadas, punto. Ahí no se discute, no hay nada que hacer. Hay que ir un sábado, un domingo a la finca y encontrarse aquel ambiente, que hay uno de fondillo a veces. Claro, sí, claro. Sí, se les va en las aceras, en la acera, en las losas. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer ver? Lo que estoy tratando de hacer ver es que en el fondo quizás el problema no nos trasciende como disciplina específica o como práctica profesional particular, y va muchísimo más allá de lo que nosotros estamos pensando o estamos sintiendo como práctica profesional. Me preguntaba una compañera un día de estos que qué podíamos pedir para una oferta de trabajo. Hay un problema de empatía, hay un problema de facilidad de expresión, hay un problema de lógica del mundo, que son fundamentales en el ejercicio de la comunicación, ya no solo del periodismo, de la comunicación. Y esos serían los espacios privilegiados de una disciplina particular, que es comunicación social en general. Estamos desarrollando esas prácticas, estamos conscientes de que esas calidades deberían formar parte de nuestros graduados. Esos puntos me parecen vertebrales. Es decir, si hay algo que es fundamental en el conocimiento profesional, no solo de los periodistas, no solo de los comunicadores en general, sino también de los periodistas, es el tipo de sociedad en que estamos viviendo. Es decir, si algo nos falta o si algo necesitamos en la escuela, es antropología, más que todas las otras disciplinas. La escuela está, la antropología está a la base del conocimiento de los comunicadores. Tenemos que ver los problemas concretos y ver cómo enfrentamos el mundo concreto, a pesar de que estemos trabajando con generalidades. Ese punto me parece vertebral en todo sentido, en la escuela, y tenemos que ver cómo enfrentamos esa realidad desde una perspectiva más crítica, más sólida y más solidaria con la especie humana. Este tipo de sociedad que estamos construyendo, es que esa sociedad tiene sentido. Es que mis estudiantes vayan a vivir a tugurios de clase media baja, porque no hay mejores ingresos. Eso tiene sentido. Es que tenga que, perdón, ya termino, es que tenga yo que tardar hora y media de mi casa a la universidad para venir a una reunión como esta, cuando son 25 kilómetros. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? Ese tema me parece medular y esencial, no solamente en la práctica profesional, no solamente en la enseñanza que demos, sino también en la investigación. ¿Cuál es la investigación que estamos haciendo? Es que estamos tocando los problemas medulares de la sociedad con nuestra investigación. ¿Cómo están viviendo nuestros estudiantes? ¿De qué están viviendo? ¿Por qué muchos estudiantes abandonaron la profesión? ¿Qué significa eso? Estos son temas, son temones que deberíamos estar trabajando. Quiero agregar algo de lo que dijo don Mario. Yo hablo así poquitico, no me saquen tarjeta verde. Ah, bueno, sí. Ok, gracias. Gracias, te cediste.
Estuve hablando, lo que dijo la señora directora, que hay 400. Estuve conversando el otro día con el director de una universidad privada, ¿no?, sobre los estudiantes de periodismo, y me decía que él tenía interés hablando de todo un poco, en cómo los estudiantes podrían presentarse en los programas de televisión, hablándome de cursos en general. Le digo, ¿y eso? Me dice, es que la mayoría de los estudiantes que vienen acá a matricularse quieren trabajar en televisión. Ajá. Entonces, lo que la universidad está buscando es cómo los alumnos deben, la imagen del alumno la imagen del periodista en televisión. Y le digo, yo creo que cada quien se viste, pues, no, me dice, es que yo creo que esa fue la palabra textual, yo creo que ya se les fue la mano en cuanto a imagen en televisión, pero la mayoría de los estudiantes vienen acá buscando la carrera de televisión. Eso me llamó la atención porque, ¿qué es lo que me quiso decir? Que primero yo, mi imagen, y luego el público, en vez de ser primero el público, lógicamente cuidando mi imagen, ¿verdad? Porque como decía Mario, yo creo que ya el periodismo de investigación o no da tiempo o no tienen interés en hacerlo, ¿verdad? Ahora contestando tu pregunta, pero voy de atrás para adelante para atrás. Hemos visto el amarillismo como un diario vivir. Ayer, antier, mataron a un periodista en México y who cares, a mí qué me importa. O sea, uno ve lo que pasa en Europa, uno ve lo que pasa en Asia, uno ve lo que pasa en África, perdón. ¿Y qué? Ya no es aquella cosa de preocuparnos de la manera de presentar la noticia, de preocuparnos de investigar un poco más, de preocuparnos de tratar de encontrar la parte, yo no diría positiva, pero menos cruel de esa realidad. Que se vende, sí se vende, pero ¿a qué público? ¿Qué es lo que le estamos dando al público? Porque en mi época me decían que el periodista ayudaba a formar a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando hoy día? Un punto y aparte. Ahora a tu pregunta. En los años 70 fuimos, bueno, no solo yo, muchos periodistas fuimos a hacer la práctica o participamos en todo este proceso en Centroamérica. Lorena Chavarría, que por cierto anda por aquí, mañana almuerzo con ella. Bueno, todos, Luis Fernando Villalobos, hablo de mí, Luis Fernando Villalobos, Ana Cecilia Erd, un grupo muy grande, mujeres y hombres. Tuvimos 2 escuelas, sí, cierto, tuvimos la escuela de Excelsior como estudiantes y ya como profesionales trabajábamos y estudiábamos. Vivimos el proceso de Centroamérica que nos tomó de sorpresa a los estudiantes, nosotros en esa época, ¿verdad? Pero bueno, ahí el papel, la juventud jugó un papel más que cualquier otra cosa en esta aventura. La juventud de nosotros de querer conocer cosas nuevas, de querer servir, de querer estar en el campo de la batalla, darle información en el momento indicado. Tuvimos un gran apoyo del señor ministro, que en esa época estaba ahí, don Fernando Berrocal, nos ayudó muchísimo en cuanto a guía, en cuanto a orientación, en cuanto a sugerencias, ¿verdad? Y el cuidado que debíamos de tener andando por esos lares. Y dejó huellas en el sentido de que era muy triste estar en un campo de batalla donde habían más personas muertas, por decir algo, que cualquier otra cosa, el peligro que corrimos. Pero también eso nos ayudó a formarnos como seres humanos. Parece muy triste, hay una contradicción ahí. Nos ayudó a valorar y nos ayudó a entender que la función nuestra no debe ser solamente lo negativo. La función nuestra era la de formar y preparar a la sociedad
para evitar en un futuro que se volvieran a dar estos ejemplos. Eso es más o menos en general lo que te podría... Es que Patricia Vega me pidió, disculpa, me pidió que la excusara, es que como teóricamente íbamos a terminar a las 12, le había dado cita a una persona como a las 2:05 y la persona ya está esperando ahí desde hace tiempo, entonces se tuvo que ir. Entonces, ¿no? Bueno, ahí está Patricia, ok. Entonces, Fernando. No, ya en el tiempo de terminar, pero sobre tu pregunta, yo creo que todos somos muy críticos de que, ahí sí, la prensa se ha vuelto demasiado sucesos, ¿verdad? Eso yo creo que, y uno siente como un vacío ahí, en la parte internacional, en la parte de más análisis. Yo sí creo que el periodismo de investigación, especialmente en la parte política, y en la parte pública sigue teniendo un gran valor, y que la prensa costarricense es un activo en el fortalecimiento de la democracia costarricense, pero sí creo que todos para tener esa visión del mundo como la que plantea Mario, Ingo, los compañeros que están en la mesa, Marcia, pues tenemos que, ahora por dicha con la revolución de las comunicaciones, pues uno tiene acceso a otras fuentes de información, especialmente en la televisión por cable, para entender bien lo que está pasando. Porque si uno se queda solamente, por ejemplo, en internacionales, con lo poquísimo de internacionales que se publica en la prensa nacional, y ahí queda uno al margen de toda la realidad de las cosas como están sucediendo en el mundo, solo con una versión, ¿verdad? Y tenés toda la razón en eso, pero nada más una inquietud que tal vez la pueden desarrollar en las otras mesas redondas que va a haber. Yo lo que nunca he entendido es por qué en todo este esquema que arrancamos desde que se fundó, se hizo, los desarrollos, los 50 años, ¿por qué es que el SINART no ha jugado un papel mucho más claro, mucho más preciso, mucho más articulado con la Escuela de Periodismo, mucho más articulado para resolver todas estas inquietudes? No estoy hablando de un SINART al servicio del gobierno, no estoy hablando de un SINAR al servicio del Estado, como la BBC de Londres, como en fin, crítico. Sí, el SINAR, Canal 13, la Radio Nacional, en fin. Sí, tal vez alguien pueda contestar esa pregunta, pero que sí hay un gran vacío, y creo que el SINAR debería, porque los periódicos y las televisoras son empresas privadas. Está muy bien que hablemos aquí de todo el periodismo, pero son empresas privadas, pero el SINAR debería tener esa visión de articular, y le ayudaría muchísimo al país, digo yo. Tal vez alguien que tenga amistad con don Carlos Alvarado se lo puede proponer. Bueno, eso es, sí, da para otra mesa redonda. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Ahora viene, creo que es una entrega de certificados a los participantes, y bueno, muchísimas gracias a Marcia, a Patricia, que ya no está, a Fernando, a Mario, a Ingo. Bueno, Patricia sigue estando. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por quedarse. Bueno, este reconocimiento dice: la comisión organizadora de las jornadas de reflexión 50 años del ejercicio profesional del periodismo en Costa Rica, impacto social, retos y perspectivas, entrega este reconocimiento a la periodista e historiadora Patricia Vega Jiménez por sus valiosos aportes a la academia y al periodismo costarricense como exponente en este foro denominado Contexto Fundacional de la Profesionalización del Periodismo en Costa Rica. Se otorga aquí en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, hoy 30 de mayo del 2018, y los firmantes son el máster Efraín Cavalini, presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la licenciada Yamileta Alfaro, secretaria general del Sindicato de Periodistas de Costa Rica, y pues yo como directora de la Escuela de Comunicación. Así que, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, de igual forma, este otro reconocimiento es para el doctor Mario Celedón Cambronero por sus valiosos aportes a la academia y al periodismo costarricense. Muchas gracias. Y bueno, dicen lo mismo todos, entonces no voy a leer. Muchas gracias, no lo esperaba. Yo no me imaginé. Muchísimas gracias.
Igual que dijo Carlos, profe, porque don Mario fue profesor mío, este otro reconocimiento de igual forma, bueno, todos dicen el mismo texto, ¿verdad? Pero es por el aporte del licenciado Ingo Niehaus a este foro y a estas jornadas. Gracias a usted. La comisión organizadora también hace un reconocimiento a Marcia Watson Lookwood por sus valiosos aportes al periodismo costarricense. Bueno, me dicen que este es un poco distinto, entonces voy a leerlo. Dice: la comisión organizadora de las jornadas de reflexión, 50 años del ejercicio profesional del periodismo en Costa Rica, hace el reconocimiento al periodista Eduardo Ulibarri Bilbao por sus valiosos aportes a la Academia del Periodismo Costarricense como moderador y exponente en el foro Contexto Fundacional de la Profesionalización del Periodismo en Costa Rica. Otro profesor mío, don Eduardo. Bien, este otro reconocimiento es para don Fernando Berrocal, voy a leerlo. Dice: la comisión organizadora de las jornadas de reflexión, 50 años del ejercicio profesional del periodismo en Costa Rica, impacto social, retos y perspectivas, otorga este reconocimiento especial al periodista Fernando Berrocal Soto por su distinguida participación en el foro Contexto Fundacional de la Profesionalización del Periodismo en Costa Rica y por ser el impulsor del proyecto de creación de la Escuela de Periodismo, según consta en el acta 1555 del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica el 11 de enero de 1967, siendo representante estudiantil. Y quédese aquí, don Fernando, no se vaya porque... Ajá, como parte del reconocimiento, aquí hay una placa que voy a permitirme leer y alzar. Bueno, trae los logos del Colegio de Periodistas, del Tribunal de Ética, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela y del Sindicato del Colegio de Periodistas. Todas estas entidades que mencioné anteriormente, en el marco de la conmemoración de los 50 años del ejercicio profesional del periodismo en Costa Rica, rinden homenaje al señor Fernando Berrocal Soto, periodista y distinguido profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Jornadas de Comunicación, 50 años del ejercicio profesional del periodismo en Costa Rica, impacto social, retos y perspectivas, San José, 30 de mayo del 2018, Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio. No queremos irnos esta mañana extraordinaria de haber compartido la experiencia de los maestros de nuestra escuela sin invitarlos al foro de hoy en la tarde, donde va a estar don Heriberto Valverde. Hoy la sede es el auditorio Eugenio Tortos, ¿verdad?, en la Facultad de Ciencias Sociales a partir de las 2 de la tarde. Y hoy vamos a debatir los temas que de alguna manera ustedes dejaron abiertos para reflexionar, que es la existencia del colegio, la colegiatura, los fallos de la Sala Cuarta y las nuevas perspectivas del derecho a la libertad de expresión dentro de un enfoque amplio de derechos humanos. Queda abierta la invitación para todos los que estamos aquí, más los estudiantes que nos acompañarán en la tarde. Y quisiera señalar un aspecto relevante que aquí se señaló. Cuando se creó precisamente la escuela, el licenciado Carlos Monge Alfaro en el 67 dijo: no se puede pensar que al crear la Escuela de Periodismo de la universidad va a aumentar el número de periódicos que circulan en el país. De lo que se trata es de mejorar la calidad intelectual de las personas que trabajan en este campo. Pero no se van a formar periodistas únicamente en el sentido tradicional de la palabra. Se va a formar un hombre culto que va a proporcionar información bien orientada para que se le ubique con un sentido especial, para que se inculque en opinión pública como lo que se debe opinar. La creación de la Escuela de Periodismo es un problema de cultura y democracia. Muchas gracias, buenas tardes y los esperamos en la tarde en el otro foro. Y jueves también es allá, hoy en la tarde allá. Muchísimas gracias, don Ingo.